Una criatura tan letal que con solo tocarla podrías considerarte muerto. También puede escupir ácido, uno tan mortal que te mataría en cuestión de segundos. Y como si esto fuera poco, también tiene la capacidad de provocar grandes descargas eléctricas. Viajemos hasta el desierto del Gobi para conocer a un animal tan mortífero que despierta el miedo entre los transeúntes de este lugar. Un animal cuya existencia se encuentra en un punto intermedio entre el mito y la realidad. Viajemos a conocer al gusano de la muerte del Gobi. Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos. La palabra criptozoología proviene del griego criptos, que significa oculto, y del zoos, que significa animales. Por lo tanto, criptozoología es literalmente el estudio de los animales ocultos, una pseudociencia que intenta probar la existencia de animales ya sea extintos, como también de bestias legendarias, cuya existencia podría tener una base real, ya sea por la gran cantidad de testimonios que aseguran haberlo visto o por diferentes tipos de evidencia circunstancial. Algunos ejemplos de esto podrían ser criaturas como el chupacabras, el yeti, el monstruo del lago Ness, el Mothman o el gusano de la muerte mongol. Entre las ardientes dunas del desierto del Gobi se esconde una criatura tan temida que despierta el miedo entre sus habitantes. Los nómades mongoles lo llaman el Aka al-Hoi-Korhoi, disculpando la pronunciación, que significa literalmente gusano intestino. Esto porque según dicen se asemeja a un intestino de vaca. La criatura sería de color rojo sangre y de un tamaño de entre 90 y 120 centímetros de largo. Este gusano hiberna durante gran parte del año y se activa durante los meses de verano, siendo en esta época en la que sería más peligroso transitar por el lugar por el riesgo a toparse con él. Según algunos testimonios, tiene la forma de una salchicha con cabeza y pequeñas patas. Es tan letal que solo tocarlo provocaría la muerte de cualquier ser vivo que tuviese tal osadía. Es como si el veneno fuera exudado por su piel. Además, tendría la capacidad de escupir un ácido extremadamente potente, el que puede arrojar a largas distancias, el que terminaría con iguales resultados para su víctima que tocarlo. Y también sería capaz de generar enormes descargas eléctricas. Esta criatura se desplazaría de un extraño modo, ya sea rodando o bien arqueando su cuerpo de lado a lado. No se puede distinguir su cabeza de su cola, la que no muestra ojos o boca visibles a simple vista. También afirman que la bestia se siente atraída por los objetos de color amarillo. Tan mortífera sería que, según testimonios de algunos pastores mongoles, se le ha visto matar a toda una manada de camellos. El primer occidental en divulgar los relatos de los pastores nómades del Gobi sobre este letal animal fue el estadounidense Roy Chapman, quien lideró varias expediciones al Gobi durante la década de los 1920, donde documentó las creencias de los lugareños en esta criatura. Más tarde, ya en 1990, el checo Ian McKerle también dirigiría una expedición a este lugar, recogiendo de igual modo infinidad de testimonios que aseguraban que esta criatura existía. Ahora bien, existe la posibilidad de que estos avistamientos hayan sido producto del error y que en realidad los testigos se hayan topado con algún otro tipo de animal un poco más normal, como bien podría ser algún tipo de serpiente. Recordemos que algunas especies de serpientes, como por ejemplo la cobra escupidora, es capaz de lanzar potentes chorros de veneno a sus atacantes, los que, al ser lanzado hacia los ojos, provocan ceguera. Debido a su poderosa toxina, los locales podrían haberlo asociado a un ácido. Un pequeño detalle es que el veneno de la cobra, aunque podría causar ceguera permanente, no mataría a quien lo recibiera.
Para ser mortal, el veneno debe ser inoculado a través de una mordedura. Por tanto, no se ajusta al testimonio de matar solo por ser tocado con el supuesto ácido del gusano. Por otra parte, también en Sudamérica encontramos a la anguila eléctrica, que es capaz de generar descargas eléctricas tan altas como para ser mortal para una persona. Sin embargo, es muy poco probable que una especie de anguila habite en un lugar tan desértico y caluroso. Según un criptozoólogo, el francés Michel Reynal, la respuesta estaría en que se trata de alguna especie de anfisbénidos. Los anfisbénidos son unos animales pertenecientes al género de los reptiles, como las serpientes o los lagartos, que, por convergencia evolutiva, han adoptado una forma muy parecida a las lombrices, con lo cual se han adaptado para excavar y meterse bajo tierra. De estos han prácticamente desaparecido el oído externo, así como los ojos atrofiados, por lo que resulta difícil distinguir su cabeza de su cola. Sin embargo, estos animalitos son totalmente inofensivos, lo que contradice totalmente con la visión tan mortífera del gusano de la muerte mongol. Como hemos visto, existen algunos animales que comparten ciertas características con el gusano. Sin embargo, no se sabe de ninguno que comparta todas aquellas características juntas en una misma especie. Razón por la cual el terrible gusano de la muerte del Gobi sigue siendo un misterio. Tampoco se han encontrado ninguna prueba física de su existencia, solo testimonios orales de los lugareños, aunque sí, estos se cuentan por montones. Encontraremos en algún momento pruebas fidedignas de la existencia de tan temida criatura. Mito o realidad, quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo cierto es que de momento el gusano de la muerte mongol sigue formando parte de la criptozoología y del imaginario colectivo. Sigue siendo parte de aquellos seres de leyenda. Y ahora, dime cuál es tu opinión. ¿Existirá realmente? ¿Será algún tipo de confusión y en realidad se trata de otro animal no tan fantástico? ¿Solo será una leyenda? Me gustaría mucho saber tu opinión. Y bien, si te gusta este tipo de contenido, quisiera pedirte que te suscribas, o bien que le des me gusta, o dejes algún comentario, o todas ellas si tú quieres. Es totalmente gratis, no cuesta nada, y tal vez para ti no signifique nada, pero le estarías haciendo un gran favor a este canal y ayudando a que siga creciendo y a poder seguir desarrollando más contenido. Les mando un cariñoso abrazo. Espero que les haya gustado y será hasta una próxima aventura.